Todo al negro. Muy buenas tardes, y cuando son las 8 de la tarde, bueno, que dice las 8 de la tarde, dice las 8:01, estáis escuchando, estáis viendo también a través de nuestro streaming Todo al Negro, el nuevo podcast que se viene desarrollando en esta 36 edición de la Semana Negra de Gijón, nuestro evento más masivo, popular e internacional si hablamos de literatura. Bueno, literatura y de muchísimas otras artes. Lo que pasa es que este es un podcast muy especial, muy particular, porque es posible gracias a la red de formación de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, financiado con fondos MRR Next Generation de la Unión Europea. Y me acompañan nuevamente un grupo compacto, intrépidos, de profes de la Red Pública de Enseñanza de Asturias. Al final os contaré todo el equipo que hace posible que este programa esté ahora mismo en el aire, en antena, como decíamos antes. Pero sí me gustaría saludar en primer lugar a los compañeros, a las compañeras, al compañero, que me acompañan hoy en tareas de locución aquí en Todo al Negro. Esto por David Cuello a la izquierda, pero también Isabel Rodríguez a la derecha, y en el centro, María Alicia García. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido, compañeros. Buenas tardes. Bueno, estos profes han estado participando en un curso que se llamaba Escuela Noir, un viaje al mundo del podcast, del cual este programa es su parte práctica. Bueno, como os lo habéis pasado en las chapas teóricas que os hemos dado online, y como estáis viendo aquí este pedazo montaje que tenemos en nuestro evento literario más grande. Pues es un placer. Espero que no sea un examen esto, pero es un examen y puntúa. Pues, por eso tiene que ser súper placentero, maravilloso, todo esto bien, todo sube, ¿no? Intentaremos hacerlo bien, claro que sí. Me parece apasionante, el ritmo intrépido, la práctica es fabulosa. Sí, para mí un placer, es súper práctico, así que genial para aprender con la radio. Estupendo, así da gusto, los puntos suben como la espuma en la calificación final de estos cursillistas, en un curso que también pretende hacer que el profesorado de nuestra tierra mejore sus competencias digitales. Pero bueno, no me enrollo más, porque ya los primeros invitados empiezan a entrar por derecha y por izquierda. Tenemos, por un lado, a Rubén Tamanillo, que hace muy poquito nos estaba presentando en la Carpa de la Palabra su gran libro, La payasita Pi en el país de las matemáticas. Fijaos que es maravilloso, que me lo he comprado yo y lo tengo aquí dedicado. Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pero por aquí por la derecha, no necesariamente, geográficamente hablando, no necesariamente a otros niveles, tenemos a Alex Zapico. Él es fotoperiodista, compañero también de la Semana Negra de Gijón, en la que se ocupa de su parte de fotoperiodismo y mundo del cine, pero es uno de los grandes nombres del fotoperiodismo en nuestro país. Ha cubierto numerosos conflictos internacionales, numerosas realidades internacionales muy distintas. De todo ello vamos a tener ocasión de conversar con él aquí en Todo al Negro. Muy buenas tardes, Alex, bienvenido. Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras. A mi derecha física, ¿verdad? A tu derecha física y bastante a la izquierda. Muy bien. Bueno, de Rubén hemos hablado un poquito en general, pero me gustaría decir de él que naciste en Avilés. Es como el quinto Beatle, a veces no suena tanto en Asturias, pero está ahí presente, interesante siempre. Te criaste en Piedras Blancas, eres licenciado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela, actualmente ejerces de profesor en el IES Mata Jove de Gijón y eres presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín Pedralles y participas en la organización de las Olimpiadas Matemáticas. Tu vida profesional la dedicas a la docencia y didáctica de las mates. Consideras que escribir es un hobby. Su primera novela que presentaste en la Semana Negra el año pasado es El mosaico de Coeli, una novela a medio camino entre el thriller y la ciencia ficción. Y este año has publicado La payasita Pi en el país de las matemáticas,
que te permite escribir de mates de forma amena y entendible por los no expertos en la materia. ¿Se puede hablar de matemáticas de manera entretenida, divertida e incluso a señores de letras, como se decía antes, como yo, podemos salir de aquí gritando vivan las mates, 2 más 2 son 4, ¿qué más hay que saber aquí? A ver, yo espero que sí. Y uno de mis objetivos profesionales, no solamente como en este ámbito de escritor, sino como profesor de matemáticas, es precisamente eso, transmitir el amor por las matemáticas a todos mis alumnos. Y bueno, pues con este libro un poco también a toda la población en general que se anime a leer el libro. Las matemáticas son mucho más sencillas y mucho más amigas nuestras de lo que en general tendemos a imaginar. Hace unos minutos, presentabas en la Carpa de la Palabra precisamente la Payasita Pi en el País de las Matemáticas, en un festival que quizás coge tu mismo espíritu, no sé cómo lo ves, de intentar hacer atrayente la lectura, la literatura y alejarla de estos espacios absolutamente cerrados sobre sí mismos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hay conexiones entre tu obra y la Semana Negra, donde acabas de presentar? A ver, la Semana Negra lleva apoyando las matemáticas, por ejemplo, ya varios años que han traído aquí, y yo he colaborado en la organización de esos eventos, han traído a matemáticos destacados de España. Luego, a ver, la relación entre las matemáticas y la literatura es amplia y hay muchos matemáticos que se han dedicado a la escritura y desde nuestra perspectiva como divulgadores de esta ciencia nos parece una herramienta, a mí personalmente me parece una herramienta muy pertinente para intentar hacer llegar las matemáticas a gente que en principio no estaría dispuesta pues a sentarse en su casa a ver unos blogs de YouTube sobre matemáticas, por ejemplo. Es decir, habrá que intentar acercárselas de una manera que sea más asequible, más amigable, más atractiva, que no la dureza de las clases de matemáticas, esas tan aburridísimas que hemos sufrido todos. Profesor Zamanillo, muchas veces, ya desde el cole, a veces ya yo creo que casi desde infantil, ¿no? Nos clasifican en alumnos de ciencias y alumnos de letras, como yo mismo acabo de comentarte hace un momentito. Tú empezaste escribiendo cuentos en la universidad. ¿Cómo se hace el tránsito de los números a las letras o realmente no hay ningún tránsito que hacer? A ver, yo me apunto a esa segunda tesis. No hay tránsito que hacer. Es decir, las matemáticas, lo dije antes en la presentación, son más creatividad que cualquier otra cosa. Si dominas las herramientas y si tienes un conocimiento bueno de la técnica, pues puedes hacer mejores cosas. Pero las matemáticas de verdad, las esenciales, las que se construyen a base de buenas ideas e imaginación, esas están al alcance de cualquier persona. No sé el otro día a cuento de qué lo decía, pero hay muchos más mejores matemáticos de lo que la gente piensa. Hay mucha gente que tiene un trauma consigo mismo con respecto a las matemáticas y realmente son mejores de lo que piensan. Yo lo repito hasta la saciedad y ya soy bastante cansino. Las matemáticas no son recetas, son conceptos e ideas y la forma en la que tú con tu imaginación eres capaz de combinarlas para construir pues nuevos conceptos y nuevas herramientas que ayuden al desarrollo de la humanidad. Matemáticas e imaginación. Sí. Qué importante este último concepto, ¿no? Estás rodeado de profes. Trabajamos realmente, bueno, había, por ejemplo, uno de los grandes nombres de la cuentería, otra de tus pasiones, de los cuentos en el continente europeo, que era Gianni Rodari, que pensó, igual que una aritmética para las mates, una gramática para la lengua, cuando nos ponemos los profes a hacer una fantástica para entender las herramientas que hacen posible la imaginación. Profes y profe Zamanillo, ¿creéis que esa imaginación que surge muchas veces cuando hablamos de letras, pero acaba de surgir aquí cuando hablamos de ciencias, una de las claves del desarrollo del propio ser humano, está suficientemente trabajada en el aula? Yo me voy a circunscribir a mi gremio, que somos los profes de mates. Creo que podemos hacerlo mejor. La creatividad, a lo mejor estoy equivocado y alguien me lo rebate, pero para mí aparte de que uno tiene que tener unas condiciones, digamos, previas adecuadas, ¿no? Todos estamos condicionados también por nuestra genética, se consigue a base de entrenamiento. O sea, si tú ves, entiendes, comprendes, estudias, asimilas buenas ideas de otros, a lo mejor tú eres capaz de llegar a combinarlas de una cierta manera también mínimamente creativa.
Es decir, para mí la formación en matemáticas es, mira, chaval, voy a explicarte todas estas herramientas, todos estos conceptos, todas estas cosas que a lo largo de la historia de la humanidad hemos llegado a desarrollar, y tú, cuando las comprendas bien, se trata de que las utilices con sentido, con cabeza, con creatividad, para resolver los problemas a los que te enfrentas a diario. Yo a los guajes se lo digo una pila de veces. Profe, ¿las matemáticas para qué sirven? Digo, ¿por qué sirven? Digo, para colgar la ropa. Me dicen, ¿pero qué estás diciendo? Digo, vamos a ver, yo cuando cuelgo la ropa en casa la tengo que clasificar. No puedo colgarla de cualquier manera. Porque luego al recogerla, pues es poco eficaz y además es lo que queda limpio y lo que no. Digo, esa tarea de clasificación es una tarea puramente matemática. Cuando haces la comida, estás reproduciendo un algoritmo y eso son puras matemáticas. Y desde luego yo ya os digo que no hago la tortilla de patatas del mismo modo que la hacía hace 20 años. Porque he ido puliendo ese algoritmo, esa forma en la que yo me enfrento a eso. Esa capacidad para resolver problemas. Se trata de eso, las matemáticas. Pitágoras acuñó el término matemáticas y significaba lo que tienes que aprender. El otro término que acuñó Pitágoras es filosofía, el amor por la sabiduría. Ese hombre enseñaba esas dos cosas y es lo que yo creo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar amor por la sabiduría, es decir, la ignorancia tiene que ser algo socialmente reprochable y luego tenemos que aprender las cosas que son interesantes. ¿Interesantes para qué? Bueno, cada uno tendrá lo que son sus intereses, pero eso, la capacidad para poder tú crear tus propias soluciones a los problemas a los que te enfrentas a diario, que son múltiples. Y las técnicas de las matemáticas y los procedimientos matemáticos están mucho más presentes de lo que nosotros somos conscientes. David, levantabas ahí. Sí, nada, quería comentarle que yo todavía de vez en cuando tengo pesadillas con aquellas torres de quebrados que nos ponían de pizarra entera. Yo creo que lo que nos hace falta también son herramientas como es este libro, que muchas veces a la hora de buscarlas, pues te encuentras pocas, ¿no? Y me aterroriza el reproducir otra vez, yo en mi pizarra, otra vez aquellas mismas torres de quebrados, otra vez la misma clase aburrida. Entonces, reivindicar eso, la necesidad de herramientas y de profesores, escritores que las proporcionen también a los profes para que las podamos llevar al aula, por supuesto. Yo me atrevo a hacerte una pregunta, así igual te pillo desprevenido, pero ¿dónde podemos encontrar matemáticas en la Semana Negra para que veamos que están por todas partes? Bueno, a ver, ¿dónde podemos encontrar matemáticas en la Semana Negra? Mira, se han puesto aquí una nueva carpa este año, ¿no? Está ya nueva, ¿verdad? Está allí la Carpona, La Carpona. que es de donde estamos Bueno, emitiendo. Pues lo primero que han tenido que pensar es, a ver, ¿cuánto cacho de Prado tenemos aquí? ¿Dónde vamos a meter la Carpona? ¿Cómo la podemos colocar para que me queden unos pasillos guapos, para que toda esta gente que está aquí vendiendo libros tenga sus sitios? Eso hay que pensarlo antes y hay que pues plantearse una estructura de cómo vamos a distribuir todos los rectángulos, porque al final todo esto está establecido a base de rectángulos, este me ocupa esta superficie, esta la otra, necesito aquí un pasillo. Entonces, eso es un problema de matemáticas. Tienes un montón de estructuras que distribuir y tienes que hacerlas de una manera óptima. Eso es matemáticas puras y duras. Y insisto, lo hacemos a diario, a diario. Todos los días de nuestra vida estamos generando y construyendo cosas a base de matemáticas. A mí me está apeteciendo estudiar mates. Bueno, me alegro. No, te lo digo en serio, porque sí que es verdad que, por un lado, la imaginación de la que ya hablabas, que es una cualidad humana que se utiliza en muchísimas, vamos, para vivir, pero además también la pasión con la que transmitimos las cosas en las que creemos o las cosas en las que trabajamos. No sé, profe, ¿tú cómo lo ves? ¿Pasión, imaginación fundamentales en la docencia o no? Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos con Zamanillo y su payasita Pi en el país de las matemáticas. Pero antes de proseguir, de despedir a nuestro amigo Zamanillo, quedarnos aquí también con el intrépido Alex Zapico, me gustaría que nos adentráramos en el día de hoy, antes de que pasara mucho más tiempo, porque amigos, amigas, esto es la Semana Negra y no para. ¿Qué hacer hoy en la Semana Negra? Un resumen de las actividades del día. Cargadita. De momento, a las 8:01 de la tarde comenzaba aquí en la Semana Negra de Gijón Todo al Negro, una apuesta nueva por el podcasting de la Semana Negra de Gijón y de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Pero es que a las 6 de la tarde empezamos en la carpa de la palabra con Rubén Zamanillo, que lo tenemos aquí a la izquierda, presentando su libro La payasita Pi en el país de las matemáticas. También a las 6 en la carpa Quema Ropa estaba la charla entre la autarquía y la modernidad, urbanismo y arquitectura en el poblado de Yaranes.
inglés, por Dios. Llanares, ¿qué dije yo? Yaranes. No, ya. Sí, eso ya lo sé. Pero digo, dice, equivocarme en esto con un avilesino de pro al lado es que igual pueden morir, ¿no? No te lo voy a tener en cuenta. Soy gente, o sea, no son como los de Oviedo y Gijón, ¿no? Son gente como más reposada, más tranquila. ¿Cómo lo ves, Alex? Ahí está todo el rato. Bueno, El micro. hemos hecho un montón de cosas. Pero a partir de las 8 de la tarde, que ahora mismo está teniendo lugar aquí en la Semana Negra, presentaciones de libros a cascoporro. En la carpa de encuentro, chantaje a una jueza de Ana Pardo de Vera, a la que veremos por aquí. Javier Fernández, que no te he saludado del estudio podcasting, ¿la vemos por aquí, sí o no? A las 9, esperemos que sí, 9:10, 9:15, a ver, porque la Semana Negra siempre es inquietante, sobre todo en cuanto llegan, no llegan, quién viene, por dónde se mete. Bueno, también, ¿qué más? En A Quemarropa, también a las 8, comenzaba Arden aún sobre los años, de Fernando López. Y en la carpa de la palabra, La Dama del Norte, de Ulises Bértolo. A las 8:30 siguen las presentaciones de libros. En la carpa de encuentro, Amores que matan, de Elia Barceló. En A Quemarropa, Lucha de clases, franquismo y democracia, del señor Xavier Domènech. Y en la carpa de la palabra, La leyenda de los Schilem, de Belinda Álvarez. A las 9, Carmen Posadas y Carlos Quílez se desplazan hasta la carpa del encuentro para participar en la mesa redonda Espía, realidad o ficción, en la que también participarán Jerónimo Andreu y que estará conducida por José Manuel Estébanez. Y a las 9, también en la carpa A Quemarropa, presentamos A la intemperie, de Gustavo Forero. Y en la carpa de la palabra presentamos Memorias, de Tatiana de Jesús Ibáñez. Pero es que a las 9:30 la cosa sigue, chavales. En la carpa A Quemarropa presentamos fotografías 1980-1995 de Luis Sevilla con Rubén Vegas, del cual podremos hablar tranquilamente con el fotoperiodista Lestápico, que ya esté aquí con unas ganas de empezar a largar, que no se lame el chaval. Y a las 10 de la noche, en la carpa de la palabra, conversatorio traduciendo al asturiano de La Rexenta a Romeo y Julieta con Víctor Suárez y Blanca Fernández. A las 10:30, uno de los conciertos que teníamos realmente muchas ganas de que tuviera lugar aquí en la Semana Negra, en la carpa del encuentro. Ellos son la Vargas Blues Band y van a sonar en abierto, en gratuito y con muchas ganas en la carpa del encuentro. Todo eso en un festival que hace de la cultura popular un hecho, una realidad desde hace 36 años en nuestra tierra, este año con 240, vaya bien que vienen las mates para contar todo esto, 240 autores. Bueno, amigo Rubén, has transmitido tu pasión por las matemáticas, nos has explicado que están en todos los lugares, que podemos abordarlas de una manera distinta, has sido autocrítico con el gremio, que no es algo necesariamente habitual, y no sé si nos quieres transmitir, antes de marchar, algún otro tipo de verdad revelada como profe de mates, divulgador de las matemáticas y hombre que está transmitiendo a día de hoy unas reflexiones ciertamente certeras. Bueno, lo primero, agradecer muchísimo la oportunidad que me habéis dado de estar aquí este año presentando este libro y luego animar a todo el mundo a que pierda sus miedos. Las mates son nuestras amigas y nos van a ayudar a ser más felices. A mí por lo menos me han ayudado. Yo muchas veces lo comento. A ver, entre los matemáticos nos vacilamos, decimos que somos de la secta, ¿no? Estamos todos como condicionados a pensar de una cierta manera. Pero yo reconozco que mi cabeza está todo el día trabajando como la cabeza de un matemático para intentar entender todo este mundo que nos rodea, que a veces es realmente complejo. A mí personalmente las mates me han ayudado a ser más feliz y a entender el mundo que me rodea y espero que al resto de las personas les ayude. Muchísimas gracias, Rubén, por tu presencia aquí en Todo al Negro. Una presencia más que pertinente porque os recuerdo que estáis escuchando Todo al Negro, un podcast que tiene un fuerte componente educativo al formar parte de un proyecto de la Red de Formación del Principado de Asturias financiado por fondos RRR Next Generation. ¿Me permites? Sí. Es que no puedo evitarlo porque ya lo pensé antes. Una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de ser un profesor de la red pública asturiana, que creo que bueno, pues a veces no lo hacemos del todo bien,
pero somos un gremio necesario y desde luego nuestro trabajo, yo me siento profundamente orgulloso de él y más de trabajar en un centro como Matajoven, en la Calzada, donde bueno, sé que estoy dando un servicio a niños que verdaderamente lo necesitan. Pues yo voy a dar otro aplauso porque también estoy encantado de trabajar con nuestra excelente red de enseñanza pública en Asturias. Es un orgullo siempre conocer a gente con tanto compromiso de servicio público como tú, Rubén, y como todos los profes que están aquí intrépidamente locutando conmigo. Rubén, unos que vienen, otros que se van, como la canción, y otros que se quedan. Antes hablaba un poco de Alex Tapico, es nuestro compañero, coordinador, director de el apartado de fotoperiodismo, que es de excelencia aquí en la Semana Negra de Gijón. Pero es que además Alex ha comenzado este año, y de eso hablaremos con él, a dirigir una nueva sección del mundo del cine, también aquí en la Semana Negra de Gijón. Nuestro equipo este año de producción y documentalismo, este año y este día, acaba de elaborar brevemente unas notas sobre tu trayectoria profesional. Dicen nuestras compañeras que como periodista, como fotoperiodista, comienzas tu trabajo en el año 2000 cubriendo la guerra de Afganistán e Irak. A lo largo de tu carrera has cubierto diversos conflictos como el de Palestina, el de Sáhara. Tienes distintos documentales audiovisuales, uno de ellos narra la tortura en Asturias durante la Guerra Civil, se llama Torturados. Tienes muchos otros documentales sobre pandillas en Guatemala, sobre el derecho a la educación de los niños indígenas de Paraguay, y acabas de regresar hace muy poquito de Ucrania, una de las guerras, uno de los conflictos candentes y que tenemos al ladito de casa. Ahora sí, de verdad, Alex, aunque has intervenido ya con tu simpatía característica un par de veces, bienvenido, rebienvenido a esta tu casa, Todo al Negro. Pues muchas gracias por invitarme, ¿no? Porque además coincidimos muchas veces en Semana Negra, nos cruzamos, queremos tomarnos un café, queremos comer, cenar, hablar de proyectos y nunca nos sentamos. Entonces, ahora mismo nos hemos sentado aquí, lo cual es un lujo ya que estemos sentados, ¿no? Y debo decir que muchas veces por mi culpa, es decir, porque uno va siempre corriendo y soy casi incapaz de poder sentarnos, ¿no? Bueno, pues nada, oye, podemos con la ayuda de los profes hacer aquí como cuando a veces elaboramos los propios temas desde el alumnado y el profesorado, nos podéis ayudar a elaborar un proyecto aquí en vivo y en directo, y hacemos también de este curso algo muchísimo más interesante desde un punto de vista pedagógico. Pero comentaba hace un momento, Alex, que bueno, te ocupas desde hace ya muchos años de una sección que es la de fotoperiodismo, que tiene un peso muy importante por derecho propio dentro de esta semana desde hace muchos años. Pero este año también redoblas la apuesta, redoblas el trabajo y nos traes cine. ¿Qué crees que puede aportar el cine a la semana? ¿Por qué esa apuesta tuya? Estábamos dándole vueltas ya desde hace tiempo, con Ángel de la Calle, dándole vueltas un poquito a inaugurar la semana, a traer el cine a la Semana Negra, y además queríamos traerlo a lo grande, ¿no? Y creo que ha sido así, porque además ha venido Fernando León, que ha pasado por aquí, por estos micrófonos, ha estado con vosotras presentando su documental de Sabina, y para nosotros era importante meter el cine en este espacio, ¿no? Igual que esa filosofía que tiene la Semana Negra de uno pasa por aquí tomándose algo, a lo mejor o comiéndose unos churros o tomándose un perrito o comiéndose un bocadillo, y de repente encuentra algo que le llama la atención y entra en una carpa a escuchar poesía, a ver una película. ¿Por qué no a ver una película, no? Decíamos. Y había, pues, al principio decía algunos, bueno, ¿quién va a sentarse hora y media a ver una película cuando tenemos todos esos impactos alrededor que parece que empujan a hacer otras cosas en la Semana Negra que no sea estar 2 horas viendo una hora y media viendo una película? Bueno, pues ha quedado demostrado que el cine interesa, que el cine está muy vivo y que el cine le interesa a esta ciudad. Y entonces hemos empezado la Semana Negra con esa película, ha venido para quedarse esa sección, tendremos película el año que viene otra vez en la Semana Negra, iniciaremos la Semana Negra con otra película y con otro director o directora, espero que directora, en la Semana Negra, y la idea era, pues bueno, ampliar un poco el catálogo cultural de la Semana Negra y de hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Que de eso se trata también, ¿no? De probar. Volveremos a hablar contigo de la Semana Negra porque queremos hacer con Alex Tapico, un gran conocedor de este evento, nuestra celebérrima sección Fundidos al Negro, donde vamos a conocer mucho más sobre ti. Pero antes de irnos a la sección, sí me gustaría hablar contigo de un par de cosas más. La primera, y disculpad que rompa el tono jovial que me viene acompañando desde el comienzo del día de hoy, de este podcast, me gustaría hablar contigo sobre Ucrania. Acabas de volver de uno de los conflictos más mediáticos, hay muchos otros donde está muriendo muchísima gente, pero este es el que nos pilla más cerca de casa en este momento, en el que estamos más interpelados, en el que nuestro país tiene una mayor implicación.
¿Qué has visto en Ucrania? ¿A qué nos estamos encaminando? ¿Cómo está la población? Cuéntanos, Alex. Lo triste es que, lo decía el otro día en la carpa cuando presentábamos con Juan Teixeira el trabajo que estaba haciendo él en Ucrania, fotoperiodista que acompañaba a Pablo cuando fue detenido en Ucrania, que todas las guerras son lo mismo, ¿no? Es decir, para nosotros y para nosotras los fotoperiodistas o los periodistas cuando cubrimos un conflicto pensamos que va a ser el último, ¿no? Ilusos de nosotros, ¿no? De pensar que va a ser el último. Pero al final he visto lo que ves en casi todas las guerras. Al final el 80% de las víctimas son civiles, como siempre, el 90% de los refugiados, el 90% de la población que más sufre el impacto de la guerra son civiles y principalmente mujeres y niños. Y es una realidad que continúa conflicto tras conflicto. Yo empecé a cubrir conflictos en el 2000, llevo bastantes años cubriendo conflictos y se repite bastante, ¿no? Lo que es la guerra. Yo me sorprendió muchísimo, porque no deja de sorprenderte, aunque veas cosas que son muy parecidas de un conflicto a otro conflicto, me sorprendió mucho el nivel de militarización del país, ¿no? Es decir, me sorprendió muchísimo. Claro, es normal ante esta invasión que la gente esté más militarizada, pero me sorprendió muchísimo el clima de guerra, ¿no? El clima de guerra del país en todos los aspectos, dentro y fuera del país, me sorprendió mucho y como siempre lo que más te sorprende al fin y al cabo son los bombardeos sobre población civil, ¿no? Porque ver cómo al final los objetivos militares se convierten en bombardeos sobre población civil es algo que bueno, pues uno no puede llegar a entender nunca, ¿no? Bueno, además de dar fe de lo que ves allí, ¿a dónde crees que nos encaminamos? Si es que tu visión sobre el terreno puede aportar a algo más de luz sobre la información o propaganda de guerra. Uno nunca sabe lo que consume en los medios cuando llegamos a una situación como esta. Tú que has estado en el terreno, que te habrás documentado, ¿hacia dónde crees que nos encaminamos con este conflicto? Pues es un conflicto bastante estancado. Probablemente un conflicto que se alarga en el tiempo bastante tiempo, ¿no? Sobre todo porque parece que los frentes no se están moviendo absolutamente nada. Se está bombardeando sobre zonas ya bombardeadas donde todavía hay población civil. Todavía, mira, nosotros cubrimos en una parte de la frontera, cerca del Donbass, varios refugios donde estaban viviendo gente muy mayor, que llevaban 1 año y medio bajando unas escaleras, te los encontrabas allí dentro en una especie de ruinas y abajo estaban viviendo y justo ayer, creo que era, o antes de ayer por la mañana bombardeaban ese refugio, ¿no? Con un montón de víctimas y no teníamos muy claro lo que había pasado ahí. La guerra se está muy centrada en varios sitios y parece que eso va a continuar bastante tiempo. Sobre todo parece que la zona rusa están fortaleciéndola bastante para poder mantener un poco el contraataque, ese contraataque que parecía que iba a venir por parte de Ucrania con el apoyo de armas que está viniendo de todos lados hacia Ucrania, y eso está convirtiendo, bueno, pues que la población civil alargue todavía más, si puede, el sufrimiento. Es verdad que los refugiados han dejado casi de llegar, ya llegan menos refugiados, incluso hay gente que está volviendo a Ucrania, pero bueno, la situación está muy, muy enquistada y probablemente estemos ante un conflicto que se vaya a alargar muchísimo en el tiempo. Y probablemente estemos ante un conflicto que se vaya a olvidar, ya se está probablemente olvidando algo en los medios de comunicación. Es decir, que ya en algún momento dejará de ser una noticia diaria. Sí, hablábamos ayer, hablando de cosas que se olvidan, de ese fotoperiodista español que lleva más de 1 año preso en Polonia, acusado de ser un espía ruso. Así es, 18 meses. 18 meses. Su compañero, también fotoperiodista español y compañero de Alex Zapico, que estuvo antes de ayer, pues nos comentaba, bueno, que también su caso está ahí estancado y, bueno, en todo caso, pasa una cosa u otra, que este humilde podcast sirva también para poner el acento, el ojo en situaciones complicadas que siguen desarrollándose y que en este caso afectan a un fotoperiodista y además compatriota. Pero antes hablaba, y gracias por toda tu reflexión sobre Ucrania, de que tú realmente eres una persona que se ha movido mucho, que ha viajado mucho, que ha retransmitido muchísimos conflictos, no necesariamente los más mediáticos. Pero es que además, profes, no sé si ahí lo comentábamos un poquito antes del programa, es que Alex lo que tiene es fundamentalmente un grandísimo trabajo de educación, yo diría educación para la paz, a través del fotoperiodismo en numerosas universidades, escuelas, institutos. ¿Cómo es ese trabajo tuyo, Alex? ¿Cómo puede un profesional del fotoperiodismo ser útil para transmitir lo que está pasando a los niños, a las niñas, a los adolescentes? ¿Cómo lo haces? Mira, nosotros hace ya algunos años, sobre todo después de la Segunda Guerra de Irak, profesionalmente entendí que tenía
no poco sentido, sino me daba la sensación de que no eran muy útiles mis imágenes y lo que estábamos rodando para intentar cambiar algo, ¿no? O por lo menos para que la gente tuviera información. Y tenía muy claro que la única manera de cambiar el futuro es con la gente joven, ¿no? Es decir, que con la formación que pueda tener la gente joven. Y a partir de ahí, a partir de la Segunda Guerra de Irak, empezamos a trabajar con pedagogos, con pedagogas, es decir, con Cristina Antuña, que lleva el equipo de pedagogos dentro del proyecto que tenemos nosotros y nosotras, y empezamos a hacer unidades didácticas con los conflictos que cubríamos o con las historias que hacíamos, ¿no? Es decir, para poder llevarlo a la universidad, para poder llevarlo a los colegios, para poder llevarlo a los institutos y poder trabajar sobre eso que habíamos visto nosotros sobre el terreno. Y la verdad que resultaba, ¿no? Porque veíamos que, bueno, pues cuando hablas de paz, porque ahora los revolucionarios es hablar de paz, es decir, no es hablar de guerra, sino es hablar de paz, parece que la palabra paz cada día es más complicada de pronunciar, eso funcionaba entre los chavales, ¿no? Empezaban a hacerse preguntas, ¿no? Sobre todo, me acuerdo que con la historia de las pandillas, que empezaban a llegar las pandillas aquí o parecía que querían imitar todo el tema de las pandillas de las maras y de las bandas latinas, pues nos parecía muy importante contar la realidad, ¿no? De por qué surgían esas pandillas o por qué habían surgido esas pandillas y la historia de esas pandillas. Y eso también hacía que los chavales se reflexionasen sobre eso, hablasen sobre eso y tuvieran más información y sobre todo fueran más críticos con lo que le cuentan los medios de comunicación. Porque creo que nuestro trabajo también es intentar que los chavales hoy en día que tienen mucha información en el móvil, principalmente en el móvil, que es lo que más está en nuestras manos, ya pocos se sientan delante de un ordenador, pero que tienen mucha información al alcance de la mano, puedan cotejarla de alguna otra manera y puedan tener más reflexiones, ¿no? Y eso pues funcionó bastante bien y llevamos tiempo haciéndolo. Ahora Se te oye alto, claro, una voz aterciopelada impresionante. Pues ahora sí, Alex, eres responsable de la carpa de fotoperiodismo, acabas de incorporar a tu labor el cine. ¿Se te ocurre algo más que se pueda aportar desde la Semana Negra para implementar tu experiencia, para aportar desde tu conocimiento de los conflictos algo para que la sociedad se sensibilice más con todo esto? Yo creo que nosotros estamos siempre pensando cosas, ¿no? Le pasa a David también, siempre estamos viendo qué hacemos. Tenemos un par de proyectos en la cabeza y siempre está uno pensando qué podemos hacer, ¿no? Se me ocurren millones de cosas, creo que podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas, y creo que hay que intentar buscar la fórmula de hacerlas. Se me ocurren pantallas gigantes en la calle que podamos mostrar las imágenes, creo que hay que tener más imágenes, la gente debería convivir más con las imágenes. Hemos probado a hacer una exposición en el Ferial, no sé si la habéis podido ver, que está justo en medio de los chiringuitos, incluso hay contenedores de basura delante, ¿no? Y mucha gente me decía el otro día, ostras, es que esto es como tirarlo ahí, ¿no? Como no está cuidado. Y yo, no, es que está a propósito ahí. Es decir, yo creo que lo importante es que uno se choque con la realidad y una se choque con la realidad. Es decir, que puedas encontrarte eso en cualquier sitio donde avanzas, donde caminas y eso haga que pienses, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea sacar la realidad encorsetada de los lugares donde más o menos estamos de verlo y poder llevarla a un espacio común donde la gente pueda compartir y, ¿por qué no, reír también? ¿Entiendes? Todo eso siempre es bueno para la Semana Negra y sobre todo es bueno para nosotros. Entonces creo que hay que darle vueltas siempre e intentar sacar nuevas fórmulas de comunicar, ¿no? Bueno, pues estamos, David, hablando con Alex Zapico, pero es que justo, que es lo que tiene la Semana Negra, nos pasa por aquí Carmen Posadas, a la que vamos a dar, bueno, pues la bienvenida. Fortísimo aplauso. Muchas gracias, Carmen, por acercarte aquí a Todo al Negro. Y, bueno, pues así, de manera alegre, la vamos a incluir en esta conversación con el fotoperiodista Alex Zapico, que va tocando a su fin. Claro, puedes ponértelo perfectamente. Y muy buenas. Uy, ahí está. Hola. Con pitidito incluido, Carmen, anunciando tu llegada. Bienvenida. Muchas gracias por acercarte a Todo al Negro. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Una alegría que estés aquí. Antes de despedir a Alex, que efectivamente yo creo que podemos hacer muchas cosas, incluso, profes, con vuestra ayuda, ¿por qué no dentro de la sección Mundo Infantil y Primeros Lectores y Mundo del Cuento, algo de formación en materia audiovisual para niños, para adolescentes? Ya resolvimos parte de lo que teníamos tú y yo pendientes. Podemos hacer eso para el año que viene. Nos queda todavía. Yo creo que todavía tenemos que hablar mucho, pero alguna cosita, por lo menos estamos sentados, que ya es importante. Efectivamente. Y para concluir, despedir a Alex, dar la bienvenida a Carmen, que no es la primera vez que nos acompaña aquí en esta querida Semana Negra. Os propongo, Carmen, ahí entrar como de manera rotunda con una sección que nos gusta mucho,
que se trata, bueno, pues de comentar un poquito nuestras experiencias en la Semana Negra antes de que nos adentremos completamente en tu obra y en tu persona. Esta sección que os propongo compartáis a la limón se llama Fundidos en negro. Fundidos en negro. Bien, pues como me ha tocado a mí la sección de Fundidos en negro, desde aquí, desde la proximidad en la que estamos, Carmen, por lo que yo he podido averiguar, has estado muchísimas veces en la Semana Negra, eres una gran conocedora de la misma, has presentado libros de novela negra, de novela histórica, y este año tu última novela trata sobre el mundo del espionaje femenino, y como mi sección trata sobre la Semana Negra, pues se me ha ocurrido preguntarte cómo podría utilizar una espía la Semana Negra, qué podría hacer, cómo podría introducirse, cómo podría aprovecharla para sus fines estratégicos. No descartes que haya unas cuantas espías por aquí, ¿eh? Porque los espías están por todas partes. Lo que pasa es que las buenas espías pasan completamente inadvertidas. La gente siempre piensa que las espías son unas señoras muy sofisticadas que van con una Pamela y que fuman con boquilla y toman martinis, pero esas las pillan enseguida. O sea, las verdaderas espías son, pues a lo mejor que va disfrazada de ama de casa o va con un carrito con el bebé, ¿sabes? Esas son las buenas. O sea, que por aquí veo unas cuantas yo. Hay potenciales espías aquí, sí, sí. No. Yo lo único que quería preguntarle a Carmen, toda una ganadora de un premio Planeta, como tú has dicho, que volando bajito también se puede llegar lejos, más lejos incluso que cuando se frecuentan las alturas. Una frase que me ha llamado poderosamente la atención, porque ahí arriba dicen que disparan. ¿Es cierto eso? ¿Tiene Carmen Posadas muchas heridas de bala? Aquí en la Semana No, Negra porque has yo tenido vuelo alguna. bajito. Esto lo aprendí muy pronto en la vida. Que además, bueno, no fue deliberado, o sea, yo no hice esa reflexión, sino que yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la gente la mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea, o sea, lo mío era muy patético. Siempre me gustó pasar inadvertida. Y me sentía muy identificada con esa canción de Serrat que dice, le gusta volar bajito, es como un gorrión, va de balcón en balcón. Y yo siempre me he movido así en la vida, pero volando bajito se puede llegar lejos también. Sobre todo porque es cierto que si vuelas alto, primero hace mucho frío ahí arriba y además disparan. Ah, sí. Pues fundidos en negro, alguna pregunta para Alex Zapico, que ya se nos va enseguidita. Lo despedimos y quedamos aquí con Carmen hablando de vuelos altos, bajos y literatura profunda. Yo sigo insistiendo porque como Alex conoce la Semana Negra en profundidad, Alex, ¿qué crees que tiene la Semana Negra que no hay en otros eventos de este tipo y hay muchos repartidos por la geografía española? ¿Qué tenemos aquí que no hay en otros? Lo que tiene es que la cultura convive con el espacio, ¿no? De una manera fluye, de una manera que es algo natural, ¿no? Entonces, lo decía antes, es decir, creo que el poder venir a la Semana Negra a montar en algo, pero de repente quedarte a escuchar poesía o entrar a ver un libro y escuchar un libro, ¿entiendes? O una presentación o encontrarte con una autora aquí, pero también comprándose un libro al lado y que te lo pueda firmar, creo que eso es mágico y que no lo hay, yo diría que casi en ningún lado de Europa, ¿entiendes? O del mundo, ¿no? En pocos sitios, ¿no? Es decir, el poder convivir y que de repente por aquí pasa muchísima gente, pero realmente mucha de la gente que viene a consumir cultura a la Semana Negra o mucha de la gente que viene a la Semana Negra acaba consumiendo cultura dentro de la Semana Negra, pero no venía eso a priori. Entonces creo que es muy importante porque al final llegamos a expandir muchísimo más la cultura y poder convivir en un espacio que es casi de diversión, pero que también te hace pues, reflexionar muchísimo, ¿no? Creo que es mágico lo que consigues. Por la Semana Negra pasa muchísima gente estupenda, como Alex Zapico, que también la hace posible y para el que pido un fortísimo aplauso mientras sigue con sus múltiples quehaceres. Gracias, Alex. Estamos con Carmen Posadas. Tenemos unas pequeñas notas que queremos comentar sobre ti y que tú podrás complementar de la manera buena con la que haces todo lo que haces. Disparo. Elizabeth Rodríguez, nuestra compañera de documentación, porque sabes, Carmen, que estás en un podcast que se llama Todo al Negro,
que forma parte de un proyecto de la red de formación de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Esta es la parte práctica de un curso sobre podcasting. Todo lo que aprendamos aquí lo vamos a trasladar a las aulas gracias a gente tan estupenda como tú. Tú eres la profe, ¿no? Sí, Tú Está también, ¿no? Los dos profes. Está rodeada de Ah, profes. ¡Qué barbaridad! 3 profes, Bueno, 4 bueno. profes, Elizabeth Rodríguez que ha elaborado estas notas, tenemos producción y yo, bueno, cuento, soy profe a ratos y de vez en cuando, bueno, pues me gusta Es todo rodearme terreno, ¿no? de buenos docentes como con los que estoy ahora mismo rodeado. Eres Carmen Posadas, naciste en Montevideo, aunque resides en Madrid desde hace ya unos cuantos años, pero has pasado largas temporadas en Moscú, Buenos Aires y Londres, ciudad en la que tu padre desempeñó cargos diplomáticos. Comienzas escribiendo para niños y en 1984 ganas el premio Ministerio de Cultura. Eres autor además de ensayos, guiones de cine y televisión, relatos y varias novelas, entre las que destaca Pequeñas Infamias, galardonada con el Premio Planeta de 1998. Tus libros han sido traducidos a 21 idiomas y se publican en más de 40 países. La acogida internacional, tanto de lectores como de prensa especializada, ha sido inmejorable. Pequeñas Infamias recibe excelentes críticas tanto en The New York Times como en The Washington Post. En el año 2022, en la revista Newsweek, se saludaba a Carmen Posadas como una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación. Muy buenas tardes, Carmen. Bienvenida a Todo al Negro. Encantada, muchas gracias por invitarme. Una escritora tan versátil que escribe géneros tan diferentes como literatura infantil, ensayos, guiones de cine. ¿Siempre tuviste clara tu vocación como escritora? ¿Qué fue lo que te dio el primer impulso para comenzar a escribir, Carmen? Bueno, antes les conté que esa niña tan tímida que se tiene encima la Coca-Cola. Y entonces siempre pienso que le debo mucho más a mis defectos que a mis virtudes. Yo, además de ser tímida, era la fea de una familia de guapos. O sea, tenía 2 hermanas divinas, rubias, de ojos verdes, que cantaban canciones y contaban chistes. Y yo canto como una rana y jamás nadie se ha reído con un chiste mío. Entonces iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Si yo no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan fea, no estaba hablando contigo en este momento. Bueno, puedo o permíteme que ponga en duda esa aseveración. En todo caso, el autoconcepto y la visión de uno mismo es lo que vale a la hora, o de uno mismo, a la hora de trasladar estos recuerdos de infancia. De los distintos géneros que has escrito, Carmen, nos gustaría que nos comentaras cuál te gusta más como lectora y dónde te encuentras tú más a gusto como escritora. ¿Coinciden? Sí, coincide, porque a mí me encanta el género del cuento. Perdón. Sí, me gusta el cuento, es mi género favorito, tanto como escritora como lectora, porque pienso que es un reto para un escritor. En un cuento tienes que crear una atmósfera, crear unos personajes, crear un ambiente, crear un mundo y cerrarlo en muy pocas páginas y que sea interesante y que tenga pegada, digamos, ¿no? Y eso no es nada fácil. Entonces, bueno, tanto como escritora como lectora, mi género es el cuento. El cuento, que nos lleva acompañando incluso desde antes que la literatura escrita. Claro, por ahí empezó todo. O sea, es la gente que se reunía alrededor del fuego y cada uno iba contando una historia y a ver se asustaba muchísimo a los niños, ¿no? Nosotros ahora los niños no pasa, ¿no? Todos los pajaritos cantan, la luna se levanta y todo muy Walt Disney. Pero en mi época los mayores se dedicaban a aterrorizar a los niños con unos cuentos horrendos. Yo soy de esa generación. Que por cierto siguen siendo los que más les gusta. Una cosa te tengo que confesar, ahora que hablas también un poquitín de que comenzó todo con el cuento, a nosotros, a los narradores orales, que es en lo que yo también me desempeño, o fundamentalmente me desempeño, siempre tenemos ahí un poquitín de molestia cuando se habla de la narrativa, y dicen, la narrativa, y todo el mundo piensa automáticamente en el señor o la señora que escribe, cuando realmente la narrativa oral es precisamente por donde comenzó, como tú bien acabas de decir, pues todo lo que ha hecho posible el desarrollo de la literatura y de libros tan buenos como el tuyo. Y tú lo sabes muy bien si eres un narrador que crea una enorme fascinación. O sea, tú puedes tener una audiencia tanto de niños como de mayores
y están todos con los ojos como platos, y lo cual tiene muchísimo mérito, porque hoy día estás compitiendo con la tele, estás compitiendo cual. con la radio, estás compitiendo con los podcasts, estás compitiendo con todo, y sin embargo la magia esa es imbatible. Un dato curioso que me gustaría saber como profe de idiomas que soy, ya que tienes las obras ya traducidas a 21 idiomas. En realidad son 30. 30. Sí, ¿Te no sabes te el quería corregir, pero bueno. ¿Sabrías el título de alguna de tus novelas en todos ellos? Uy, no. Bueno, yo lo que he hecho es que los he marcado, esto me hace mucha ilusión, porque tengo en el cuarto donde yo trabajo, he marcado las portadas de todos mis libros en distintos idiomas. Y hay algunos en los que ni siquiera sé dónde pone Carmen Posadas, porque está en chino, en coreano, yo qué sé, en rumano, en cantidad de idiomas que no puedo ni leer en mi nombre. Bueno, Carmen, me quedo también con tus palabras sobre el mundo del cuento, la fascinación que también se genera con la voz y, desde luego, con la escritura. Hablamos de fascinación, fascinar a los primeros lectores no necesariamente es lo que está más valorado en tu gremio profesional, pero es tan fácil como algunos piensan que es. Estás hablando de niños, ¿no? Sí, O sea, estoy hablando de tu faceta como autora de literatura infantil. Es lo más difícil que hay. O sea, mantener la atención de un niño, y sobre todo ahora que tiene una oferta de ocio tan enorme, es un verdadero tour de force. Y yo creo que por eso que tú seas un narrador oral, a mí me parece importantísimo la labor que estáis haciendo, porque eso es imbatible. O sea, no compite con el cine ni con la televisión, porque cuando uno ve una película, eso es un acto pasivo. Pero si tú estás leyendo un libro, estás escuchando un cuento, te estás imaginando los personajes, estás poniéndole las voces, estás creando el ambiente. O sea, alguien que escucha un cuento o que lee un libro es un creador. Por eso, cuando vas al cine a ver una película sobre un libro que te gustó mucho, nunca te gusta. Porque no está a la altura de tu propia creación, que siempre es mejor. De lo que has visto, y hablando un poco de infancia y teniendo en cuenta que estamos en un podcast también con este origen educativo, con tu larga experiencia como autora, también como autora de libros para niñas y niños, ¿qué hacemos mal, si es que hacemos algo mal, para que la cantidad de lectores y lectoras no sean el que desearíamos todos y todas los que estamos en esta mesa? Bueno, yo creo que leer es un hábito, y entonces una vez que se crea ese hábito es como lavarse los dientes. Esto es muy prosaico, pero es así. O sea, tienes el hábito de lavarte los dientes, no puedes vivir sin lavarte los dientes, ¿no? Y lo mismo pasa con el hábito de la lectura. Entonces, lo que se hace ahora, que antes no se hacía, pero que yo creo que todos los padres actuales leen ese ratito con los niños antes de dormir, y le cuentan un cuento, no sé qué, es importantísimo porque vas introduciendo al niño en el mundo mágico de la literatura, y entonces primero le tendrás que leer los cuentos y luego ya él los leerá solo y se convertirá en lector. Alguien dijo una vez que la lectura en alta voz antes de ir a dormir debería de convertirse en algo así como un derecho humano, pero... Yo lo suscribo, ¿De dónde saca Carmen todas sus ideas para sus múltiples libros, novelas, sus asesinatos, sus espías, emboscados? ¿Es realmente tu vida tan convulsa o ha sido tan convulsa? No. Lo que pasa es que hay que estar a la caza de ideas todo el rato. Entonces, yo tengo una escuela de escritura por internet, que es una cosa que estoy muy orgullosa porque llevamos 10 años y hemos tenido más de 6.000 alumnos, muchos de ellos ya con premios y libro publicado, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que un escritor solo necesita 2 cualidades. Una es ser un gran lector, no puedes ser un escritor si no has leído nada, y otra es ser una persona muy curiosa, o sea, hacerte preguntas permanentemente. Entonces yo estoy aquí, me estoy preguntando, ¿y esos dos serán novios o solo hermanos? ¿Aquí están peleados? Se lo podemos preguntar, porque o sea, aquí Javier Fernández tiene... Javier Fernández, en concreto, ¿quién es? Se lo preguntamos en un momento. Sí, luego me lo contáis. Vale. No, aquí se puede introducir. Oye, y además, Carmen, has escrito libros en colaboración con otras autoras. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo nunca he escrito una novela con otra persona, eso me parece imposible, pero sí he escrito un libro con mi hija. Eso era muy fácil porque mi hija es médico y en ese momento era estudiante,
Y entonces se llamaba el manual, no, mejor dicho, el diario de un hipocondríaco. Entonces yo era la hipocondríaca que todas las semanas tenía una enfermedad mortal y ella era el médico que decía, no, no se preocupe, de esto no se va a morir, tiene que tomar tal cosa y tal otra. Bueno, eso era muy fácil porque ella era el médico y yo era la hipocondríaca. Después he escrito con Marta Robles un libro también sobre las reglas no escritas, o sea, todas las cosas que se necesitan en sociedad para, de alguna manera, que te acepten en este grupo, no en otro grupo, ese también. Y después con mi hermano he escrito un libro que se llama Hoy caviar, mañana sardinas, que es como las memorias de nuestra vida a través de platos de cocina, ¿no? Porque los recuerdos siempre están muy unidos a los sabores. Recuerdos, sabores, familia y escritura. Una combinación sin duda excelente. Tienes muchos reconocimientos a lo largo de tu carrera literaria. ¿Cuál es la sensación que tiene Carmen cuando le otorgan un reconocimiento, un premio? ¿Hay alguno más querido que otro? ¿Hay alguna vez que no pase nada por dentro cuando hay un reconocimiento del trabajo de una? No, siempre es una alegría. Además, un premio es, bueno, como un espaldarazo, ¿no? Te dicen, bueno, lo has hecho bien o vas por buen camino. Así que es verdad que hay premios que han cambiado mi vida, como el Planeta o un premio de periodismo que me dieron del rey Felipe en un momento dado, que también fue como un hito en mi carrera. Y luego hay premios mucho más pequeños que también me hacen ilusión y los tengo todos en mi casa. Y bueno, queríamos también preguntarte una pregunta sin duda complicada para cualquier autor, cualquier autora, porque supongo que tus libros son una suerte de hijos o hijas, no lo sé, ¿no? Sí. Con lo que cuestan. ¿Cuál es tu obra favorita? Tuya. De todas, bueno, es que es verdad, es como si a qué hijo quieres más, es muy, muy difícil. Uno lo quiero por una razón, el premio Planeta porque fue un hito importante en mi vida, otro libro porque está escrito en un momento complicado, otro porque fue el super bestseller, yo qué sé, o sea, cada uno lo quieres por una razón diferente. ¿Y tu libro preferido del mundo mundial? La Biblia. Pero lo tengo que explicar porque si no parece un poco raro. Es que la Biblia no es un libro, es una biblioteca. Hay absolutamente de todo en la Biblia. Tienes ciencia ficción, tienes poesía, tienes crónica, tienes historia, tienes novela negra, muchos asesinatos en la Biblia, Sí, una montonera. De eso leí Así bastante. que si a la isla desierta seguro que me llevo la Biblia. Ajá. Y ya en el pasado, vamos, si ahondamos un poco en el pasado, cuando Carmen era niña, ¿cómo comenzó a leer? ¿Cuál fue el primer libro que te atrapó? ¿Tenías la biblioteca de casa abierta? ¿Hubo algún tipo de PIN parental, control parental a la hora de acceder a bibliotecas? No, bueno, mi padre era un gran lector de esos que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego para leer a Homero, y su forma de comunicarse con nosotros era leyéndonos, o sea, eso que haces tú con los niños, Sí. Mi padre lo hacía desde la cuna. Y entonces yo tengo muy desarrollado el oído, o sea, que ya hasta el día de hoy escucho muchos audios porque me encanta y además aprovecho para hacer mil cosas. Desde que he descubierto los audios, mi casa está ordenadísima, porque un día arreglo la cocina, otro día pinto el cuarto de baño o arreglo los armarios, mientras escucho a Proust, por ejemplo. Pues no queremos despedirte sin que, bueno, pues nuestros compañeros de alguna manera hagan una evaluación docente. Somos así de osados en toda Negro. Vale. Es una cuestión de osadía. ¿Un examen? Un pequeño Dios examen, mío, socorro. una pequeña sección que tenemos aquí que se llama 12 profes sin piedad. 12 profes sin piedad. Pues nada, sin más, comienzo con las primeras preguntas. Estamos en un festival conocido por ser uno de los más importantes de España de novela negra. ¿Tú crees que la novela negra es un género menor o crees que se considera así por los lectores? No, yo creo que si alguna vez la novela negra fue un género menor, ahora se ha convertido como la estrella de los géneros, porque incluso en otro tipo de libros, pueden ser libros históricos, o pueden ser libros políticos, o pueden ser novela de amor, o lo que tú quieras, siempre ponen un componente de intriga y de misterio porque capta muchísimo la atención de los lectores.
Otra pregunta. Cuentan de Umbral que escribía las mejores crónicas de las fiestas y celebraciones de la época sin asistir a ellas. ¿Puede un escritor o escritora ser un buen autor sin pisar la calle? Por supuesto. O sea, es famosa la anécdota de Salgari, por ejemplo, que se había inventado todas las aventuras de Sandokan sin salir nunca de un cuartito con una pared en blanco, y ahí se imaginaba todo. O sea que sí. Lo que pasa es que hay que ser un genio como Umbral o como Salgari para poder hacer eso. En el género negro se explora la oscuridad y la violencia de manera detallada. ¿Cuál es tu proceso creativo para manejar estos elementos sin cruzar la línea hacia el sensacionalismo o la gratuidad? Ya que puede estar muy cercano Sí. bueno, al fondo de la novela negra, ¿no? A las historias que se cuentan en ella. ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando empiezo una novela no tengo la más repajolera idea de qué va a tratar. Yo me pongo delante de esa pantalla en blanco y digo, allá vas, y a ver qué sale. Y entonces empiezo a tirar del hilo y una cosa me lleva a otra. O sea que no soy buen ejemplo en ese sentido, porque hay otros escritores mucho más estructurados que antes de ponerse a escribir hacen como unos mapas y, por supuesto, si es una novela de asesinato saben perfectamente quién es el asesino, etc. Yo, por ejemplo, hice una novela que era un homenaje a Agatha Christie, y cuando iba por la mitad de la novela yo tenía un asesino y dije, bueno, Carmencita, esto te lo van a pillar a la primera. Y tuve que cambiar de asesino, volver atrás, reescribir todo. Así que yo soy muy caótica. Voy a preguntarte sobre eso, si eras escritora de mapa y brújula o bueno, te dejas llevar también por las emociones a la hora de trabajar con los personajes. Sí, yo les llamo los escritores cojos y los escritores ciegos, pero es lo mismo que el mapa y la brújula. O sea, los escritores cojos son los que necesitan hacer esquemas y antes de ponerse a escribir saben perfectamente lo que va a pasar en el capítulo 1 y sabe cómo va a acabar, y cuando tienen toda la información se sientan y ¡brum!, sale la novela. Y los escritores ciegos son los que no sabemos absolutamente nada de por dónde vas y vas como tejiendo. Tú sabes que hay unas arañitas que parece que vuelan porque van de un lado a otro y, sobre el abismo. Bueno, pues esa soy yo. Voy a preguntarte sobre si eres autora de final feliz o final no feliz. Bueno, ahora es imperdonable y absolutamente impensable que una novela acabe mal. Si te fijas, sin embargo, todas las grandes novelas de la literatura acaban fatal. O sea, Ana Karenina acaba bajo un tren, a Madame Bovary se toma un vaso lleno de arsénico, ¿cómo se llama? Otelo mata a su mujer. Las grandes novelas acaban mal. Y quería preguntarte, para finalizar, acerca de la literatura infantil y juvenil, que es autora también de literatura infantil y juvenil. ¿Son más complejos de hacer ese tipo de libros para niños, adolescentes, que para adultos? ¿Las costuras literarias de ese tipo de obras son más yo, por complejas? ejemplo, nunca me he atrevido a escribir una novela juvenil. Me parece dificilísimo, porque es como la novela de adultos, pero hay cosas que no puedes utilizar y trucos que no puedes meter en ese libro. Entonces, yo jamás me atrevería a escribir una novela juvenil. Admiro mucho ese tipo de escritor. ¿Y en las infantiles, por ejemplo? Y las infantiles sí, ahí me animo más, porque como empecé en literatura infantil me conozco el género. Bueno, pues yo creo que prueba superada, ¿no? De los profes. Bueno, tiene que reunirse. Socorro. ¿Tiene que reunirse el plantel docente o aquí yo creo que vamos? Aprobado, más que aprobado, ¿no? Cum laude, ¿no? Yo creo que cum laude, ¿cómo va la cosa? Sí, sobresaliente. Bueno, qué alivio, muchas gracias. No solo como mujer de la cultura, sino como mujer generosa, amable y simpática, que ha hecho que disfrutemos un montón. Ya ves lo que has concitado aquí de reunión en la Carpona de la Semana Negra de Gijón, que ha sido llegar Carmen Posadas y ponerse esto de bote en bote, y desde luego para ella, como siempre, un fortísimo aplauso. Muchas gracias por tu escritura, por tu trabajo, por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, Todo al Negro avanza. Ya os he hablado un poquito de este podcast, de dónde surge, como el resultado de un curso puesto en marcha por la red de formación de la Consejería de Educación del Principado de Asturias,
Y bueno, hemos querido aquí en Todo al Negro hablar un poquito con nuestro enlace hoy con la consejería, porque queremos que se conozca el trabajo que desde los centros de formación de profesores se hace para que nuestros docentes de la red de enseñanza pública pues tengan un desempeño de tanta excelencia como tienen. Hoy nos acompaña en esa conexión dinámica entre consejería, podcast y el universo, nuestra compañera, nuestra amiga Laura Carrascal. Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Pues bienvenida, esto es Todo al Negro y cuéntanos un poquito. ¿Habíais hecho alguna vez un curso de podcasting? Y bueno, sobre todo, ¿qué tipo de cursos puede hacer un docente en Asturias? Y ¿es una fórmula novedosa o es habitual que montemos todo tipo de saraos que solo nos falta traer a la cabra en cualquier lugar del universo? Esto es bastante novedoso. Esto es bastante novedoso, no solemos hacerlo habitualmente, pero sí que es verdad que tratamos desde el Centro de Recursos de Profesorado y desde Asturias Formación el trabajar mucho las metodologías activas y que el profesorado tenga recursos para hacer el tipo de clase que quiere hacer, ¿no? Que no sea... que tengan a disposición de ellos ponentes, docentes, gente que investiga, que innova y que puedan pues descubrir esas experiencias y esas buenas prácticas que se hacen o trabajar con profesionales como vosotros para que vean cómo introducirlo en sus clases. Son nuestros docentes, bueno, tú eres docente también, pero puedes hacer como Zamanillo al comienzo de esta entrevista, que él, bueno, pues fue realmente autocrítico con el gremio matematiquero. Pero, Laura, coméntame, son, ya que desde tu apartado no tanto docente, sino como organizadora de todos estos cursos, responsable también de bibliotecas aquí en el CPR de Gijón, cuéntanos un poco, ¿cómo ves al gremio de docentes asturianos? ¿Son gente inquieta, se apuntan a un bombardeo, quieren siempre más? ¿Hay de todo como en botica? Hay de todo como en botica, pero la verdad es que trabajando en el centro de recursos ves a los docentes que más se mueven, ves a docentes que quieren innovar, que se implican muchísimo en el trabajo con el alumnado y bueno, como todo, siempre hay un tanto por ciento de gente pues que está un poco más quemada, pero bueno, también lo encuentras en cualquier otro gremio, ¿no? Pero a mí la verdad es que me parece que a pesar de ser carreras largas y duras a veces, los docentes están muy implicados en la educación y con las familias y con los alumnos, sí. Pues muy bien, Laura, pues ha sido un placer que nos hayas acompañado. No sé si queréis freír un poco aquí a la responsable del CPR con alguna pregunta incómoda antes de que se levante, ¿no? Muchas gracias. Darle las gracias por ofrecernos la posibilidad de llevar a la práctica todas estas experiencias. Pero qué buena gente sois los docentes, ¿no? Aquí, o sea, se fluye el amor, se respira armonía. Así salen los chavales, listos como muiles. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos hoy aquí. Un fortísimo aplauso. Gracias. Sigue ahí con tus funciones, que la estás haciendo genial. Pero es que mientras hablábamos con Laura y trasladábamos la importancia de dar herramientas a nuestros docentes para que se puedan implementar otro tipo de experiencias en el aula, para que podamos mejorar nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestras aptitudes digitales, ya nos está entrando nuestra siguiente invitada por la derecha. Una chavala por la derecha, a ver... por la derecha mía, particular, sí. Porque estoy yo muy escorado, pero por la derecha sí, geográfica, cómo no. Sobre ella nos va a hablar, antes de desvelar todo el misterio, David Fuello. Pues tenemos a Mayer Ayamonte. Toma ya. Es escritora, activista, de ahí hablaremos luego de este activismo, booktuber y trabaja en el fomento de la lectura en la etapa educativa, con lo cual está muy relacionada también con nosotros como profes, ¿no? Comenzó a publicar muy pronto, a los 12 años, con una obra llamada Amor más allá de la unicidad, y a partir de ahí sigue publicando casi a libro por año, más o menos, y está ya cerca de la decena de publicaciones. Es una voz muy nueva que sabe tratar temas actuales como el acoso en las redes, expectativas de futuro, identidad sexual y otro tipo de inquietudes que tienen los jóvenes de nuestros días.
Sus últimas publicaciones son Las aguas sagradas, Las niñas salvajes, Contracorriente, Hundirse no es una opción. Es su presentación Y la has ejecutado con una maestría envidiable, profe. Buenas tardes, May, bienvenida. Hola, buenas tardes. Esto es Todo en Negro y bueno, tuve la suerte de coincidir con May tomándose ahí un sándwich con huevo. Tenía muy buena pinta el sándwich, A May. las 4 de la tarde, Y después de di- aterrizar, hijo. Y dije yo, de la que vas, Plas, vente para acá hoy por la tarde que tienes tú mucho que contarnos. May escribe para adultos, pero comienza fuertemente trabajando con adolescentes. Una franja que todos los que trabajamos también en etapas tempranas sabemos que es especialmente interesante por un lado, pero complicada también, una época de continuo cambio. ¿Cómo interesamos en esa época tan complicada de la adolescencia, donde muchos grandes lectores abandonan muchas veces de manera temporal, pero muchos también abandonan de manera definitiva la lectura? ¿Cómo interesamos a los jóvenes lectores? ¿Cómo escribimos para ellos y para que no pierdan la pasión lectora o para que la ganen? Bueno, yo creo que en mi caso como autora hay dos factores concretos, pero hay uno que creo que se puede aplicar a todo y es escribiendo en su lenguaje y tratando las cuestiones que a ellos les interesan. Quiero decir, yo cuando tenía 14 años, el Quijote no me importaba, me parecía una cosa súper aburrida. Tuve una grandísima profesora de lengua que cogió el Quijote y hicimos un teatro. Entonces entendí el Quijote, me fascinó y cuando fui adulta lo leí, ¿no? Sin embargo, cuando me pusieron a leer un libro, por ejemplo, de Elia Barceló, que es una autora que tenemos hoy aquí, ¿no? Que también escribe Prescripción para institutos, de un adolescente que tenía mi edad y que tenía unos problemas como los que yo tenía, conectaba con la historia, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, utilizar ese lenguaje y las cuestiones que les interesan, que normalmente están muy vinculadas a la identidad y a los problemas que tienen los adolescentes hoy en día y los intereses, ¿no? Que todos son. Evidentemente, cada adolescente es un mundo y hay muchísimos temas, pero creo que pasa por conectar con ellos. También tengo que decirte que yo empecé escribiendo cuando tenía 12 años. No empecé llegando a librerías con 12 años, pero sí llegué a los 16 y entonces, claro, yo escribía como un adolescente de 16 años sobre los temas que a mí me interesaban y resultaba que a otros adolescentes también les interesaba. Pero era normal, ¿no? Porque eran mis propios conflictos los que había en esos libros. Pero bueno, ¿los adolescentes son un hecho uniforme o hay muchos adolescentes? Hay muchos, pero yo creo que la cuestión clave es el lenguaje. Tienes que utilizar el lenguaje que utilizan ellos. Yo ahora sigo, o sea, escribo novela negra para adultos, pero sigo escribiendo literatura juvenil para institutos y voy a muchos institutos a, bueno, para darle una charla, a firmar libros y esas cosas, ¿no? Y al final yo les hablo pues, como hablo en mi día a día, no llego allí y me subo a dar una clase magistral sobre el libro que he escrito, ¿no? Creo que el lenguaje también es la clave. Y hay mucha diferencia en el lenguaje, bueno, dices, ahora escribo también para adultos. ¿Hay mucha diferencia en el lenguaje de uno y otro? Yo noto cierta diferencia, primero por una serie de temas que cuando los tratas en adulto, los tratas de una óptica diferente a cuando los tratas en juvenil. Por el sencillo hecho de que evidentemente dentro de los lectores de juvenil hay madurez diferentes, ¿no? Hay gente que lee cosas, libros que catalogaríamos como adultos y luego hay gente que lee literatura juvenil. Creo que para llegarlo a todo hay que unificar de alguna manera el lenguaje, ¿no? Y hablabas hace un momento también de la identidad como algo clave a la hora de escribir, particularmente para jóvenes lectores. No sé si en adultos también entiendes que el tema identitario es importante, es menos importante, y a qué tipo de identidades te refieres cuando hablas de identidad. Yo creo que la identidad es algo que nos concierne a todas y a todos toda la vida. Pero creo que cuando nos escribimos para público más joven, hablamos de la búsqueda de la identidad, que normalmente no tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? En este caso, cuando somos adolescentes, si nos referimos al público directamente de los institutos. Cuando somos adultos, seguimos la búsqueda de nuestra identidad, pero creo que tenemos una trayectoria detrás que nos permite haber encontrado ciertos aspectos de nuestra identidad que no habíamos encontrado cuando teníamos 15 años. Tú dejaste los 15 años hace unos cuantos. Sí. Pero seguramente hace menos años que yo. Sí, intuyo. Puede ser que sí. Intuyo. Yo tengo una barba más frondosa, aunque solo sea por eso. ¿Notas cambios ya generacionales? Y si los notas, ¿qué tipo de cambios son? ¿Es la adolescencia de hoy una adolescencia más o menos homogénea de la que fue la tuya? Bueno, yo creo que para mí no es una cuestión de homogeneidad lo que encuentro, sino que hay ya un cambio generacional en cuanto, por ejemplo, a la identidad. Yo cuando estaba en el instituto, y soy una persona bisexual, ¿no? Yo estaba en el instituto y yo no tenía ninguna referente, ninguna persona LGTB en mi entorno que hubiera salido, digamos, del armario, podemos decirlo de esa manera, cuando estábamos en el instituto, y ahora voy a instituto
Y hablo de estas cosas y vienen grupos de una clase de 30, 10 chavales y chavalas a decirme, pues yo soy gay, pues yo soy no sé qué, pues yo estoy experimentando con no sé cuánto, ¿no? O sea, entiendo que hay una apertura en cuanto a cuestiones de identidad cuando hablamos de sexualidad, de género, que también creo que tiene mucho que ver con las redes sociales, el hecho de que acceden a mucha más información y conocen a gente diferente que yo conocía cuando tenía esa edad, ¿no? Y luego también creo que hay una polarización. O sea, igual que yo veo que hay mucha más apertura, hay mucho más interés, mucha más concienciación sobre cuestiones identitarias, creo que también hay una polarización más grande que es un reflejo de la polarización del mundo en el que vivimos ahora. También lo hay en los adolescentes. Esa apertura que tú hablas va acompañada de una reacción, ¿es lo que de alguna manera estás planteando? Sí, yo creo que por un lado hay una reacción identitaria cuando hablamos de, pues, por ejemplo, pertenecer al colectivo o ser una mujer y ser consciente, incluso siendo adolescente, de que mi novio me está controlando porque me mira el móvil, y también hay una reacción en el sentido contrario. Creo que hay mucha más violencia en las aulas y mucho más discurso de odio. Y eso, bueno, como lo notas, ese discurso, hay un momento también de transición. Yo no sé si has trabajado con preadolescentes, también si has trabajado con esas últimas franjas de edades justo antes de pasar al instituto. Muy poco. Muy poquito, sí. Vale. ¿Notas, bueno, en qué notas esta violencia? ¿En qué se sustancia? ¿Qué tipo de actitudes podemos encontrar? Y, de alguna manera, ¿cómo nos enfrentamos a ese tipo de situaciones? En tu opinión, como escritora, ¿pretendes influir sobre ello? ¿No? Porque antes hablaba pues nuestro compañero David Fuello, que ya están ahí preparando preguntas y para freírte y aplicar en el aula pues tu gran conocimiento de esta franja de edad, pero antes te definía David Fuello como activista. ¿Eso implica que tu arte, tu literatura, tiene algo que decir también frente a estas actitudes de las que hablamos ahora? Sí, bueno, yo creo que toda la cultura que consumimos, tanto de adultos como de adolescentes, tiene un impacto, ¿no? Entonces, creo que para los adolescentes la literatura que consumen en el aula es muy importante. Yo leí de todo. Leí libros de autores, podemos decir, políticamente conscientes, ¿no? Que tenían discursos que, de alguna manera, educaban en valores, y leí todo lo contrario. Creo que la literatura cumple un papel fundamental. Pues mi escritura y la de muchos otros autores que escriben prescripción con esa perspectiva de valores, ¿no? Que creo que hay que darle. Luego me preguntabas en qué noto yo esos discursos o cómo noto esa polarización en el aula. Yo no solo la noto, bueno, yo estoy formada para ser profesora, pero no ejerzo porque tengo que reconocer aquí, rodeada de profesionales, que no tengo mucha vocación pedagógica. Sería profesora de inglés en todo caso, ¿no? Y es verdad que yo no estoy día a día con ellos en el aula, pero cuando voy y cuando los veo y cuando me relaciono con ellos fuera, en la calle, en las redes sociales, te das cuenta que la polarización que hay en el sector más adulto también lo hay en el adolescente, que tiene mucho que ver, yo creo, sin ser una experta, en mimetizar lo que vemos en nuestras casas, ¿no? ¿Qué solución y qué vacuna creo que tenemos para eso? Pues los grandísimos profesionales que hay, muchos vocacionales en el sector, que ayudan a educar a los chavales en valores. Y bueno, tú que eres seguramente nativa digital, acabas de decir que tiene mucho que ver con lo que vemos en nuestras casas. Tú piensas, vamos, lo digo, ahí te traslado una opinión particular mía, ¿no? ¿Tú piensas que las redes sociales, que tienen unos algoritmos que no están determinados de una manera democrática, consensuada, ni tienen ningún tipo de participación de los poderes públicos, tienen una función tan aparentemente disciplinadora también para la emisión de opiniones como algunos pensamos que tienen? Yo sí lo creo, y creo, bueno, el mundo al final, ya vamos a entrar en opiniones personales, yo creo que el mundo está regido por el poder, ¿no? Y quien tiene el poder está deseando que haya desinformación y haya esos discursos en las redes sociales, y eso tiene un impacto en todos nosotros. Pero además yo me planteo, la Mai que tenía 15 años, que ya usaba ordenador, todavía no existía Twitter ni Instagram, pero existía YouTube, y yo pienso en las cosas que yo veía con 15 años y digo, menos mal que estaban mis padres para decirme, esto no es así, el mundo no funciona así, porque de no ser así yo no sé cómo hubiera salido, ¿no? O sea, hay una serie de informaciones que encontramos en internet que no hay donde contrastarlas, y creo que necesitamos hacer un poco ese filtro, tanto para los, ya no hablo de adolescentes ni de jóvenes porque tampoco creo que haya que infantilizarlo, hablo de todos nosotros, que quién hace ese filtro. Sí, yo quería preguntarle, que bueno, empezaste a escribir muy pronto, tal y como nos hayas comentado, aunque bueno, publicaste a los 16 años y que a los 12 ya estás escribiendo. ¿Qué le dirías tú a un niño o una niña que nos aparecen en los colegios y en los institutos, que con 10, 12 años se va con sus folios escritos, sus primeras historias, sus primeros cuentos? ¿Cómo podríamos animarla a esas personas, a esos niños, niñas, para que sigan escribiendo? Bueno, yo en mi vida como escritora hubo un profesor de lengua que creo que fue el que hizo que yo siguiera escribiendo cuando tenía 10 años, que le fui con un libro así, ¿no? Eso con 10 o 15 folios, y lo cogió y me dijo, oye, pues lo voy a corregir y te voy a pasar comentarios y te voy a decir qué me parece.
Y eso a mí me motivó. De hecho, luego corrigió la primera novela que yo autopubliqué con 12 años. Entonces, por un lado, creo que si hablamos de docentes, dar ese apoyo desde las clases de profesorado de lengua, o sea, de lo que seas profesor, ¿no? Coger, leer lo que hacen, corregirlo, darles comentarios, seguir animándolo y ayudarlo a buscar vías para sacar eso afuera. No tiene que significar publicar, ¿no? Pero bueno, intentar que de alguna manera te sientas recompensado con el trabajo que haces y siempre animarlo a seguir escribiendo, porque es muy fácil tirar la toalla el primer día. Pero si les gusta y les anima, siempre siguen. May R. Ayamonte, ha sido un placer tenerte por aquí. Tenemos muchas ganas de leerte en el aula, de trabajar con tus textos en el aula y, bueno, pues nos satisface particularmente aquí en un podcast docente, bueno, pues que haya escritores, escritoras en tu caso, que se dediquen a la adolescencia y que lo hagan intentando pues mejorar, bueno, como para adultos, por otro lado, ¿no? Mejorar el mundo en el que uno vive. Un fortísimo aplauso para May. Muchísimas gracias. Pero es que May se levanta y ya por la izquierda nos llega nuestra, creo que última invitada, aunque nunca se sabe, porque aquí en la Semana Negra siempre puede pasar cualquier cosa. Ella es Ana Pardo de Vera. No necesita presentación porque es una de las grandes periodistas de nuestro país, pero sí que Elizabeth Rodríguez, una de las profes que se ha ocupado de tareas de guión de este Todo al Negro, porque Ana, estás en una propuesta de la red de formación del Principado de Asturias. Estamos aprendiendo a hacer podcast para llevarlo al aula como una herramienta útil. Fantástico. Para saber y también para acercarnos a distintas asignaturas, etc. Eres nacida en Lugo. Sí, señor. Filóloga. Y bueno, esto estamos examinando, ¿sabes? Que esto ya va 0,1, 0 tal. Entonces, si en un momento determinado ha habido algún problema ahí de guión, esto baja 0,2, 0,3 en la calificación no final lo del diré. curso. Bien. Nacida en Lugo, eres filóloga y periodista, has trabajado en varios medios de comunicación como Sur de Málaga, La Voz de Galicia, Tiempo, Diario 16 o Público, donde actualmente eres directora corporativa y de relaciones institucionales. Fuiste asesora en 3 ministerios durante la etapa del gobierno de Zapatero en Defensa, Industria y Turismo y vicepresidencia de Política Territorial. Colaboras con otros medios como Mediaset, Radio Televisión Española, Cataluña Radio, TV3, STV y eres coautora del ensayo La Armadura del Rey, así como autora de La Maleta de Zapatero y El chantaje a una jueza. Pues está perfecto. Impresionante. Está perfecto, impresionante. Ahí está. Impresionante, vamos. Hasta De a mí me aquí- parece demasiado currículum. No diré si os habéis inventado algo. Está perfecto. Gracias. Muy bien. Ana, ¿cómo ves la realidad de nuestro país, que es mucha y no sé si mala? ¿Hacia dónde vamos? Porque, bueno, te seguimos muchos y muchas pues con arrobo, con pasión, con ganas, porque nos gusta cómo comunicas, cómo informas y a veces también buscamos en los comunicadores, no sé si buscamos de más, pero también buscamos una especie de faro para entender la realidad en la que estamos inmersos. ¿Hacia dónde va nuestro país? ¿Cómo lo ve Ana Pardo de Vera? Bueno, estamos en un momento muy complicado, pero no es específico de Asturias y no es específico de España, quiero decir. Estamos en un momento de cambios globales en Europa y en todo el mundo, ¿no? No obstante, son momentos muy difíciles y creo que son probablemente fruto de errores pasados. La gente se cree muchas veces que la democracia, una vez está asumida, ya no hay que cuidarla y los principios establecidos seguirán ahí per secula seculorum y no. Hay que cuidar la democracia todos los días y es responsabilidad además de instituciones y poderes públicos que eso ocurra. Estamos en un momento, insisto, de cambios muy potentes y muy complicados, pero pueden pasar 2 cosas y yo soy optimista, pase lo que pase. Que toquemos fondo y eso nos remueva a todos y todas y una vez más surjamos para arriba, emerjamos de ese fondo. No sería la primera vez, desgraciadamente, aunque todo es distinto porque las épocas son distintas y los medios son distintos y mucho más agresivos, tiene mucho que ver con la tecnología.
que no ha sido controlada. Los delitos siempre son los mismos, los mensajes siempre son los mismos. El problema es el mecanismo de difusión, que es muchísimo más agresivo y muchísimo más rápido. Entonces tenemos un problema ahí al que no se le había puesto solución. Las grandes tecnológicas dominan el mundo y aquí nadie había puesto freno a ambiciones poderosísimas. Entonces cabe esa posibilidad, digo, de que toquemos fondo y emerjamos con más fuerza, y cabe la posibilidad de que no lleguemos todavía a tocar fondo y podamos poner remedio antes de tocar fondo. Yo confío mucho en este país, que no es ni mucho menos mayoritariamente lo que se quiere hacer. Creo que confío mucho en las mujeres y creo que las grandes revoluciones vendrán y vienen de la mano del feminismo y del ecologismo, y ahí es donde hay que poner toda la carne en el asador, porque es el futuro, no solo ya nuestro que tiraremos, sino de las generaciones que vienen, y eso es muy importante. Habla también Ana Pardo de Vera como ciudadana, dos almas, la de comunicadora y la de ciudadana, que en tu caso parecen darse claramente la mano. Sí. No sé si alguien dijo una vez que la libertad de expresión es la libertad del dueño de la imprenta, no sé si coincides o no con ese punto de vista. En todo caso, sí nos acabas de hablar de un ecosistema de medios dominados por unos mecanismos de difusión muchísimo más agresivos y rápidos. ¿Son también los dueños de estos medios más agresivos y rápidos, y hasta qué punto facilitan o impiden el desarrollo de una buena labor periodística? ¿Es posible todavía pensar en un cuarto poder en España y en el mundo? Es posible pensar en un periodismo que esté para controlar el sistema y denunciar todos sus abusos. Y hay unas líneas que son muy claras, y son los derechos humanos y las libertades fundamentales. En España, pese a todo, las tenemos en la Constitución. Y cuando hablan de reformar la Constitución, yo digo, empecemos por cumplirla. Derecho a la vivienda, igualdad, incluso Estado aconfesional, vayamos al Estado laico, real, etcétera, etcétera. Pero tenemos un problema, y es que a mayor ambición democrática, mayor son las resistencias que se crean, sobre todo por poderes establecidos muy privilegiados que se niegan a renunciar a esos privilegios. Y desde luego parece que tienen todas las de ganar debido a esas herramientas que digo que son incontrolables. Para el periodismo supone una dificultad tremenda tener que emerger en medio de todas esas batallas pseudoinformativas. Es decir, tú reivindicas el periodismo, pero en este país no se ha hecho cultura de la información. El derecho a la información es un derecho constitucional, y los ciudadanos y ciudadanas deberían de saberlo desde la guardería, si me apuras. Hay que educar a la gente para que exija una información veraz, contrastada, independiente y al margen de todo tipo de presiones políticas, judiciales, etcétera, y de poderes fácticos. Ahí entra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Claro, ¿qué pasa? Que la gente no es consciente de que tiene ese derecho, y no es consciente de que depende de ellos, y no es consciente de que cuanto mejor informado estás, y eso solo te lo puede dar el periodismo, más libre eres para tomar decisiones, para tener tu propio criterio, para alimentar tu cultura y sobre todo por la gente que te rodea. Es que es muy elemental, pero no se ha hecho ni se hace. Ana, estás, como te comentaba antes, en un podcast de evidente raíz educativa. Profes, ¿qué le sugerimos, Ana? ¿Cómo lo hacemos? ¿Metemos, no sé, una asignatura para aprender a detectar fake news, o aprender a ver la televisión, o aprender a leer las imágenes, la prensa? No sé, ¿qué podemos hacer, profes? ¿Cómo lo veis? Pues sí, la culpa no es de ellos y ellas, la culpa es del sistema que se nos da. No. Bueno, es que pero estos ellos no son los culpables, son los solucionadores de este problema. De hecho, claro, son de los que van ahí a veces contra el sistema. El sistema se puede bordear también de alguna forma, y bueno, esto que comentas tú de las fake news, por ejemplo, y de distinguir pues realidad y bueno, pues invención de los medios de comunicación, es una cosa que yo trabajé, por ejemplo, con el tema de la pandemia, metiendo
fake news, había una que era que unas monedas que transmitían el virus. Sí, tremendo todo. Así. Y es, efectivamente, yo creo que tiene que formar parte del proceso educativo también, ¿no? Ya desde muy, muy pequeños, cuanto antes mejor, el distinguirlas y hacerlos alfabetizar también en medios de comunicación, ¿no? El saber distinguir y contrastar. Y quizás, ¿por qué no, profesionales en las aulas hablándonos de cómo se mueve todo lo que tiene que ver con la comunicación, cómo detectar esos bulos? Seguro, ¿no? seguro. Es que me parece fundamental, insisto, porque la información, el conocimiento es lo que hace a los ciudadanos y ciudadanas libres. Eso, no las cañas de cerveza, sino el conocimiento, la educación, la cultura, todo eso que parece que ahora desde determinados ámbitos se pretende censurar, porque además estamos en un momento como ese. O sea que fundamental la enseñanza, fundamental la educación como en todo. Mira, además, Ana, me comunican también, porque oye, el trabajo hay que ponerlo también en valor, que aquí en la red de formación de docentes de Asturias sí que ha habido este año además un curso como este en el que estamos ahora mismo embarcados, pero destinado a las fake news, donde se trabajó cómo distinguirlas y cómo enseñar al alumnado a detectarlas. Quiero decir, nuestro sistema público educativo, que es un sistema de excelencia, el que tenemos en nuestra tierra, siempre está a la que salta intentando detectar las necesidades y adelantándose a veces a la realidad. Ojalá. Ana, eres periodista, eres ciudadana, eso ya lo hemos descubierto también, y además eres escritora de literatura, de ensayo. Tengo una novela. De momento la palabra escritora me impone mucho y es verdad que me dedico a escribir porque escribo artículos y tal, pero la palabra escritora creo que necesita todavía más producción. Me genera muchísimo respeto el tema. Y además de respeto, el hecho de escribir literatura ha sido para ti un hecho gozoso, angustioso. ¿Con qué te quedas? Periodismo, de todo un poco, pero ha sido apasionante. O sea, no tiene nada que ver escribir una novela, como digo yo, una novela de ficción, pero que está pasando, con hacer periodismo que tiene otros códigos. No tiene nada que ver la novela, pese a que va por libre muchas veces, que se te escapan los personajes con la trama y te enfadas y te frustras porque esto no era lo que quería hacer y me ha salido esto otro, pero es un ejercicio brutal. Es un ejercicio brutal. No sé si has plantado ya un árbol, pero en todo caso, ven. Entonces, y tengo un hijo. Y tienes un hijo y tienes un libro, pero Ana, siempre puede pasar, o sea, a ver, al final esto no dejan de ser tópicos en la vida, ¿no? Quiero decir, ya tengo el hijo, pero siempre puede haber, yo qué sé, alguna cosa que nos quede un poquitín ahí en la recámara por hacer, y para solucionar esto, para saber, para tomar conciencia personal y propia de esas cosas que nos quedan por hacer en la vida, nosotros aquí tenemos una sección que se llama Suspensos para septiembre. Suspenso para septiembre. Tuya, mía, cabecina gol, inquietud, cruce de miradas entre todos nuestros profesores. Sin problema. Ahí estamos. Sin problema. Dale tú. Los profes improvisamos en un momento. Ahí y está. Pim, esto es pam, un trabajo pum. en equipo. Cualquiera de nosotros puede coger Bocadillo de atún. Ahí vamos. Se te olvidó decir que Ana, y a mí me llama mucho la atención porque yo también lo soy filóloga. Entonces, la parte de la filología. En todo caso, a un locutor de radio en directo nunca se le olvida decir algo, sino que siempre lo deja para que una compañera complemente de manera rauda y habla de su... Perdón, no quería decir que se te había olvidado, sino que para mí es una cosa muy importante porque yo también lo soy. Entonces, carrera maravillosa. Claro, entonces, además de periodista, eres filóloga, y la pregunta de suspenso para septiembre, un poco con un poquito de mala baba, como lo que he hecho con David, así iba calentando motores para meter la puñalada para rematar trapera, a gol, pobres alumnos. Exactamente. ¿Tú en qué crees que suspenden los medios de comunicación, pero a la hora de utilizar el lenguaje, la lengua, como filóloga que eres? No creas que es una pregunta difícil, desgraciadamente. Es una pregunta bastante fácil porque la inmediatez, la rapidez con la que queremos ser los primeros en publicar, y muchas veces el desconocimiento profundo de la lengua. Por eso mis padres, antes de ser periodista, me obligaron a hacer filología, no te creas, me dijeron, no, tú pasas por la universidad, por la Facultad de Filología primero, si quieres escribir tendrás que leer a los clásicos y estudiarlos. Y claro, no me pudieron hacer un favor mayor porque es una carrera, insisto, preciosa.
no hay profundidad en el lenguaje y el afán se vende el lenguaje a cambio de publicar lo que sea antes y ser el primero, a lo mejor en una red social de millones de personas en la que realmente eres el primero o la primera, pero que tampoco tiene ningún mérito. Más mérito tiene escribirlo bien en un momento en el que se están dando unas patadas a la ortografía, a la gramática, que seguro que tú has percibido también. Eso. Yo en eso intento ser muy escrupulosa y me alegro ahora de que se puedan corregir los tweets a veces, porque yo soy de las que los corrige, porque me da mucha... Y los mensajes de texto, todo tiene que ir bien escrito, para mí es muy importante. No sé si es de formación profesional. Y ahora que ya te has lanzado a utilizar el lenguaje ya de una manera mucho más elaborada, como es escribir un libro, como dices tú, ¿te ha quedado un buen sabor de boca? ¿Qué tema crees que puedes abordar próximamente? ¿Has dicho estoy hasta las narices de esto? No me gusta. Me gusta muchísimo. Me gustó muchísimo escribir novela y además la libertad que te da de composición literaria, de prosa, con recursos infinitos y para mí ha sido... Es verdad que me ha salido la vena periodística en el sentido de que he hecho un libro que para no ser aburrido y que no resultara muy técnico por ser un tema judicial y demás, he hecho como en estilo crónica, eso, para darle mucha agilidad y que todo el mundo pueda leerlo sin que quede confuso. Entonces, a lo mejor me gustaría abordar otro estilo literario. Eso sí, me gustaría, pero desde luego me encantaría seguir escribiendo novela. Pero solo me ofrecen ensayos. Oye, eso es el periodismo. Ana, y me atrevo yo aquí como periodista, como comunicadora, ¿qué te queda pendiente por hacer? Así, que tengas, bueno, mucho, pero ¿a qué le tienes ganas? Mira, de meterle el diente? Le tengo muchas ganas a los podcasts, pero he hecho uno sobre la catástrofe del Prestige, que se cumplieron 20 años ya, casi me da un susto cuando me lo dijeron, y lo hice con Carne Cruda, con Javier Gallego, y fue una experiencia fantástica, pero me gustaría a mí tener mi propio podcast, crearlo yo, incluso pues eso, tener un programa de podcast, algo mío donde pudiera abordar tantísimos temas que creo que hay que abordar de cara al futuro. Pues seguro que tienes a nuestra compañera de documentación plenamente disponible. Estamos ya overtime, por encima del tiempo previsto, aunque es un poquito elástico. Quiero decir que lo que no tienes pendiente es vender libros, porque gracias a que lo has vendido todo y han sido cajas. Estoy alucinada, y vamos. Cajas. No diré que me voy a emborrachar porque queda mal, pero una sidra me la voy a tomar. Un poquito así, a chispar. Vamos a chisparnos con el producto patrio, la sidra escanciada, bien escanciada. Conste que yo la mitad del tiempo veraneo en Galicia y la mitad en Asturias, porque mi propio es asturiano, su familia. Pues hacen muy bien y aquí te queremos, te acogemos con muchísimas ganas. Es maravilloso. Y estamos encantados de que hayas vendido tanto, primero porque hayas vendido y te dé para pagar unas cuantas cajinas de sidra aquí a la chavalada. Y segundo, porque gracias a eso has podido acompañarnos y nos has hecho pasar este rato tan ameno y además tan interesante que nos ha permitido conocer mucho más de los entresijos, de cómo nos informamos aquí en nuestro país, gracias a una de las grandes de la comunicación. Uy, madre, gracias. Un fortísimo aplauso. Gracias a vosotros y vosotras, gracias. Esto es Todo al Negro, profes, ha sido emocionante hoy, ¿no? Sí. Hemos experimentado casi todo lo que se puede experimentar en el directo, ¿verdad? Bueno, no se nos ha caído el caseto encima, ¿no? Pero la cosa, de momento, dice Javier Fernández del estudio, que siempre está ahí atinándola. Pero bueno, la cosa va llegando a su fin. Y entre que me ponéis por aquí, por el canal que tenemos de comunicación, todo el equipo que ha hecho posible el programa de hoy para que yo os lo resuma raudo y veloz al finalizar esta sección, pues voy con ella. Y es ¿qué vamos a hacer aquí en la Semana Negra mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Motivos para visitar la Semana Negra. Siendo 36 años los mismos y siempre alguno más. Los principales que estáis en el evento literario más popular, masivo e internacional del norte de España. Y los concretos los vamos a ver ahora.
jueves día 13, aquí en la Semana Negra de Gijón. Comenzamos la andadura a las 5 de la tarde en la carpa de encuentro con mesa redonda, diálogos republicanos con Rafa Mayonal, Isa Serra, Paco Ignacio Taibo II, que ya llegó fulgurante, nuestro director histórico de la Semana Negra, llegó con la misma energía de siempre directamente desde México para alegrarnos la vida. Mañana a partir de las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, carpa de encuentro Acacia de Javier Hernández Velázquez. A la misma hora, a quemarropa, seguimos presentando Jesús Ibáñez, Viva y Acción de un revolucionario heterodoxo, de Ernesto Burgos. Y a la misma hora, en la carpa de la palabra, comienza esa sección que tanto nos gusta: primeros lectores y mundo del cuento, libros y talleres, pintar, ¿quién se ha comido el pastel?, con Esther Sánchez. Y a las 6:30, carpa de encuentro, presentación Los dioses también mueres, de Carlos Salem, uno de los grandes de la novela negra. A las 6:30, carpa quemarropa, seguimos presentando Emboscada de Facundo Pastor. Y a las 6:30, mesa redonda también en primeros lectores, mundo del cuento. Profes, apuntarlo, que esto hay que venir. Sistema educativo español, libertad de elección de centro, guetos y trampa de la meritocracia, con Pedro González de Molina y Enrique Javier Díaz Gutiérrez. Y a las 7, carpa del encuentro, seguimos presentando Sabemos cómo vamos a morir y Velasco Arán. A las 7, en la carpa a quemarropa, pim pam pum, bocadillo de atún, otra presentación, Litio de Imanol Canellada. Y a las 7:30, El cielo y la sombra, de Diego Ameixeiras, con Noemí Sabugal, que la presenta una escritora del Bierzo más maja que las pesetas que decimos los señores que vivimos con intensidad los años 70 del siglo pasado. A la carpa a quemarropa, 7:30, presentamos Cada oscura tumba, de Octavio Escobar Giraldo. Y a la misma hora, en la carpa de la palabra, presentación Bosque Santo, de Silvia Rodríguez Coladas. A las 8, carpa de encuentro, presentamos Obra maestra, de Juan Tallón. Y a la misma hora, carpa quemarropa, El crimen de Malladas, de Luis Rosso. Hasta los perros lo celebran con ladridos aquí en la carpona de la Semana Negra de Gijón, porque saben que a las 8 de la tarde, también mañana, en la carpa de la palabra, podrán acercarse a la presentación de Tierras Muertas, de Nuria Dicho, con Carolina Sarmiento, de aquí, de la Patria Chica. Y un poquito más tarde, 8:30, carpa del encuentro, presentamos La loca, de Cristina Fallarás. Y a las 8:30, la quemarropa, otra presentación, Odio, de José Manuel Fajardo, que nos viene, no sé, de Lisboa o de un tipo impresionante, grandísimo autor, mejor persona. 8:30, carpa de la palabra, Olimpia, de Laura Mas. Y a las 9, una mesa redonda, El Sáhara, tan violentamente dulce, con un montón de personas que nos van a acercar la dura realidad de muchos ciudadanos, incluso algunos con pasaporte español, que viven en el desierto. A las 9, carpa a quemarropa, presentamos Morir al sur, de Gabriel Velázquez Toledo. Y en la carpa de la palabra, Paramorfo, de Víctor Conde. A las 9:30, en a quemarropa, La suerte suprema, de Mariano Antolín Rato. A las 9:30, carpa de la palabra, y hoy, profe, que estamos al borde, lo estamos dando, lo estamos regalando, Debate las derechas y los derechos de las mujeres, con Adriana Lastra, Maricusa Argüelles, Carmen Suárez y Jimena Llamedo. Carpa de encuentro, 10:30 de la noche, concierto Tam Go. Go, ¿qué? Laura, ¿sabes qué es? Que nos vamos ya. ¿Sabes? Go. Ir, del verbo irse. ¿Sabes qué es lo que va a pasar aquí en unos minutos en Todo al Negro, este fastuoso podcast que os ofrecemos como parte de un curso de la red de formación del Principado de Asturias, con apoyo de fondos MRR Next Generation. Y como lo prometido es deuda, os voy a decir gracias a quien este programa ha salido al aire, incluso a la luz, porque nos podéis seguir también con stream, que somos así, chavales de Natural Moderno, nos gusta la voz y la imagen, porque somos gente guapa, ¿no es así, profes? Ahí está. Bueno, pues esto sale gracias a Javier Fernández de El Estudio, pero también en la producción y regiduría ha estado Lourdes Lavandeira, técnico Ángela Díaz, locución David Fuello, Alicia García y Elizabeth Rodríguez, Laura Carrasco, sí, Carrascal, pero sabía yo que era como Carrascal, qué bonita serenata, que es
una compañera que nos acompaña como enlace con el CPR de Gijón en este caso y en general con la red de formación del Principado de Asturias que nos acoge tan amablemente. Asistiéndonos, como siempre, nuestros voluntarios Penélope e Isma y el intrépido Óscar Gijón de Soluciones Merecay es el que hace posible que todo esto, a pesar de la gran movilidad que tiene la carpona de la Semana Negra de Gijón, suene así de bien. Esto es Todo al Negro. Esto es la Semana Negra y sigue.